Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de los miércoles de los libres pensadores y pensadoras conscientes. Mientras esperamos que se vaya sumando la gente, nuevamente agradecer a todos y a todas aquellos que me han mandado mensajes a través de los posts que he colocado en Instagram y en las redes sociales. Vamos dando la bienvenida a la gente que se va sumando. Ventura River, Joana, Chusdacos, ¿qué tal? Caro, desde Uruguay. Bueno, diferentes partes. Ahora aquí son las 9. En Latinoamérica no recuerdo si son 4 o 5 horas. Decía agradecer a todos y a todas aquellos que me han enviado mensajes o cuando he colgado este tema. Me han puesto algún mensaje. Este tema básicamente viene porque en el directo de la semana pasada, por allí Estrella, que está no sé si está por allí, si está conectada, todavía no, había propuesto trabajar el tema del apego o el soltar. ¿Qué tal, Janet? Creo que estás en Madrid, si sos la Janet que digo. Lola, al firme. Silvia también. Carol. Bueno, el día de hoy hablaremos de algo complejo para el individuo, que es el tema de desapegarse, de soltar, ¿no? Habíamos puesto, a mí me gusta mucho hablar del concepto de jugar, hacer este juego de palabras que poníamos en el post del apego, ¿no? De la aplicación que tiene el ego, la app ego. Y como aparece en el vídeo, creo en el vídeo de presentación de mi página web, dice lo que no logras soltar al final lo cargas, y si lo cargas te pesa, y lo que te pesa te termina hundiendo. Por lo tanto, es importante que aprendamos a poder soltar en nuestras vidas. Bueno, mientras sigue sumándose la gente a este directo, vamos a empezar con este tema. Voy a tratar de explicar por qué nos cuesta tanto soltar y cómo llegamos a esa aplicación del ego, al apego, ¿no? A vincularnos tanto con algunas cosas o con algunas personas, ya que básicamente el apego lo podemos definir como el aprecio, se define como el aprecio o la inclinación que una persona tiene hacia otra persona o hacia algo, ¿no? Es decir, este vínculo afectivo que se da durante el tiempo nos hace de alguna manera apegarnos a eso con el cual generamos ese relacionamiento, ¿no? Esa relación recíproca. Y curiosamente, esa relación recíproca que tenemos con algo o con alguien durante el tiempo nos hace generar esta relación afectiva, y esa relación afectiva curiosamente nos da una seguridad y una protección. Empezamos por el final. ¿Qué es lo que nos da la protección y la seguridad en nuestros primeros años de vida, cuando se forma nuestra psique, nuestra etapa estructural, y principalmente hasta los 3 años? Hacemos esta pregunta y básicamente supongo que muchos y muchas de ustedes ya sabrán la respuesta. La respuesta es el primer apego que nosotros tenemos es a nuestra madre, a estas figuras parentales, padre y madre. La relación o este vínculo entre ese niño y la madre, Freud lo había denominado como el conflicto de Edipo. He hablado del conflicto de Edipo y conflicto de Electra en las relaciones de pareja, y Jung había descubierto el conflicto de Electra, que es esa niña que busca de alguna manera a su padre en sus relaciones de pareja. Este es el primer apego que nosotros tenemos en nuestra vida, y ese apego que tenemos en nuestra vida va a quedar grabado en nuestra memoria. Dos cuidadores, como dice María, también sí, tutores, principalmente, bueno, se da en este concepto de la madre, porque nosotros, recordemos, nuestra madre nos tiene 9 meses en la panza, luego salimos de la panza de nuestra madre, nos da el pecho, nos alimentamos a través de nuestra madre. Luego de esos 9 meses de embarazo, seguimos amamantándonos a través del pecho, que puede ir desde, salvo que la madre no tenga ningún inconveniente, puede ir hasta, hay madres que amamantan hasta los 3 años inclusive, y después nos sigue de alguna manera dando ese alimento
real que se termina convirtiendo en ese alimento afectivo. Entonces, por lo tanto, nuestra psique está contaminada de alguna manera con esta relación parental entre nuestros padres, principalmente la madre, en el cual sentíamos esa protección y esa seguridad. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora, o lo que trataré de explicar, es cómo nuestra psique ha hecho a través de nuestro sistema de protección psíquica una inhibición, un desplazamiento y una proyección. Y, como decía Freud, a través de estos conceptos de el yo, la identificación del yo, el superello y el ello. Lo intentaré explicar para que nos quede claro de cómo llegamos a pegarnos a cada una de nuestras cosas, a pegarnos a una relación de pareja o a pegarnos a un trabajo, al dinero, a una casa, a una familia. Entonces, básicamente los conceptos fundamentales del psicoanálisis con el que de alguna manera Freud intentó explicar este funcionamiento de la psique, del aparato psíquico de la mente humana, eran el yo, el ello y el super yo. Y decía que todos estos tres componentes tienen una estructura particular. Si bien los podemos identificar a cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene una función, trabajan en conjunto. Por lo tanto, lo primero que he dicho, para los que recién se integran, es que el primer apego que nosotros tenemos es el apego a nuestra madre, ya que con nuestra madre dentro del útero materno tenemos esta protección y esta seguridad. Eso quedará grabado y de alguna manera en la edad adulta lo que hará nuestro sistema de protección psíquica es inhibir, desplazar y proyectar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar por el final. Ya que este niño o esta niña ya no puede estar apegada a su madre, ya que hay un juicio de valor del super yo que le dice ya no tienes edad como para estar tomando la teta de tu madre, lo que hacemos es inhibir este vínculo, lo desplazamos y al final lo estamos proyectando y apegándonos a otros elementos que nos proporcionan seguridad y protección. Lo importante es destacar que tanto lo que estaba diciendo, el yo, el ello y el super yo, son inconscientes. Básicamente los contenidos de estos mecanismos psíquicos, como decía Freud, para explicar el funcionamiento de nuestra mente humana, es inconsciente. Vamos a empezar explicando lo que es el ello. El ello, Freud lo mencionaba como consiste fundamentalmente en todos aquellos deseos y pulsiones que tiene el ser humano, ¿vale? Es decir, muchos de esos deseos y pulsiones están almacenados ahí en el inconsciente, muchos de ellos los hemos heredado y hay una necesidad de esos deseos que son inconscientes de ser expresados de alguna manera. Por eso nosotros decimos en psicosomática clínica lo que decía Freud, que al final estos pensamientos o esta carga de exceso de energía a nivel mental pasan por unos procesos de conversión que tienen que ser volcados en mi día a día a través de determinadas enfermedades o a determinadas conductas, como puede ser el concepto del apego, determinados comportamientos, determinados caracteres o enfermedades psíquicas también. Por lo tanto, el ello son esas pulsiones y esos deseos que entran en el conflicto entre el individuo y el superyo. Ahora explicaré el concepto del superyo. El superyo es el que hace el juicio de valor, es decir, de alguna manera el ello tiene esa necesidad de expresar esa pulsión inconsciente que tiene en el interior y básicamente el ello le dice no, esto no está bien. Es el que hace el juicio de valor que se identifica con las normas que el individuo adquiere en la sociedad. Por lo tanto, ese deseo y esa pulsión de seguir teniendo esa protección de mi madre, de mi infancia, de mi etapa temprana, que queda almacenada en mi inconsciente, el super yo va a aparecer en un momento el super yo y le va a decir al individuo, tú ya no eres ese niño, y lo que va a hacer el individuo es desplazar esa pulsión sobre otras cosas y apegarnos a otros elementos de nuestra vida. Como digo, que puede ser una pareja, una familia, un trabajo, un dinero, una casa o cosas materiales, que pueden ser desde ropa hasta cualquier elemento o, no sé, algo que nos han dado nuestros abuelos y que no somos capaces
de soltar, porque como dije, el apego es ese vínculo afectivo, esa afinidad que tenemos por algo o por alguien. Por otro lado, como decía, el super yo está formado en cambio del ello que es inconsciente. Básicamente el super yo son la moral, las reglas que el individuo adquiere moviéndose en una determinada sociedad, y entonces esas normas que aparecen del super yo son los que me hacen hacer ciertos juicios de valor. Básicamente es la actividad o es la instancia moral que el super yo realiza de esa actividad yoica, que es el propio individuo. Por lo tanto, como decía, en un momento el individuo nace, se desapega de su madre, ese niño se desapega. Recordemos que hasta los 3 años nosotros, nuestra psique, no somos conscientes que estamos separados de nuestra madre, y ese vínculo, ese desapego, aparece el super yo, que me hace de alguna manera hacer ese juicio de valor para decirme que yo ya soy un ser adulto y que evidentemente no puedo relacionarme con mi madre ya tomando la teta cuando tengo 50 años. Entonces, así como a partir del ello se origina el yo, luego en una instancia secundaria se va originando el super yo, cuando se produce ese desamparo infantil que todavía se mantiene inconscientemente estrecho en el individuo, estrecho con esas relaciones parentales de este padre y madre. Por otro lado tenemos el ego. El ego es la identificación que cada uno de nosotros tenemos del yo. Bien, haciendo un pequeño inciso anteriormente con respecto al tema de lo que es este alimento que decía, nosotros en psicosomática clínica hablamos de que este alimento que recibimos de nuestra madre, principalmente a través del cordón umbilical y luego a través de ser amamantados o eventualmente a través de ser alimentados por parte de nuestra madre, es algo que nosotros en psicosomática lo relacionamos con este alimento. Alimento real se convierte en alimento afectivo, que después en el individuo, en su edad adulta, puede estar reflejado en conductas de obesidad o sobrepeso. Los problemas relacionados a los alimentos nosotros los relacionamos principalmente a esta relación, a una relación materna, o la función materna y este alimento afectivo que antes era un alimento real. Por lo tanto, volviendo al concepto del yo, básicamente la psicología, el yo es esa instancia en la cual nosotros, a través de la cual el individuo se reconoce como un ser independiente de todo el entorno que los rodea. Es decir, cada uno de ustedes de ustedes se relaciona con el resto teniendo una identidad. Por lo tanto, ese ego es un punto de referencia de esos fenómenos físicos que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y media entre la propia realidad del mundo exterior, básicamente los juicios que tiene el super yo y esos deseos que tiene ese ello de sacar esas pulsiones, como decía Freud, de proyectar. Sin embargo, el super yo le dice que no está bien. Y entonces, como decía al principio, lo que hacemos es inhibo esta situación o esta relación con mi madre a partir de un juicio de valor en el cual ya no puedo estar teniendo esta relación con mi madre, la desplazo y la proyecto. Por lo tanto, ese yo es ese equilibrio que permite al propio ser humano y a la persona satisfacer esas necesidades que nosotros tenemos y esas pulsiones que nosotros tenemos inconscientemente a través del ello, pero dentro evidentemente de esos parámetros sociales, que es lo que da el super yo. Por lo tanto, lo que tenemos que entender, por qué he explicado y por qué he dado toda esta chapa, como dicen aquí en España, del concepto del yo, del ello, del super yo, porque es importante entender que el ego siempre trata de mantener lo conocido, y el ego continuamente está a cargo de desarrollar ciertos mecanismos que nos permitan obtener placer. ¿Obtener placer a través de qué?
a través de ciertas instancias, ciertas cosas, ciertas personas que nos dan esa seguridad y esa protección que el niño está buscando de su madre, pero que como ya no la puede obtener en su madre, lo que está haciendo es desplazándola hacia otros elementos e identificándose con esos propios elementos del exterior. ¿Qué pasa cuando esas cosas ya no las tiene el individuo? Le genera esa sensación de inseguridad y le genera esa sensación de estar totalmente desprotegido. Por lo tanto, el ego continuamente, como decía, está desarrollando esos mecanismos que permiten al ser humano a ir hacia la mayor cantidad de placer. Recordemos que el individuo se mueve en dos direcciones. Básicamente, escapa del placer o tiende a ir escapa del dolor o tiende a ir hacia el placer. El ego, por otra parte, también, ¿qué es lo que hace? Continuamente, para mantener esa zona de confort que le da esa seguridad y ese apego a esas personas, a esas relaciones, a ese trabajo, a ese dinero, lo que hace continuamente es defenderse de cosas exteriores para mantener esa zona de confort. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el ego para mantener esa zona de confort? Básicamente nos hace sentir una emoción básica, que es el miedo. El ego nos dice que si soltamos eso que nos hace mantener seguros, que curiosamente es inconscientemente y que proviene de nuestra edad temprana, nosotros vamos a pringar. Y entonces, si ya no tenemos ese trabajo, yo voy a pringar y voy a morir. Si no tengo ese dinero, voy a morir. Si no tengo esos pensamientos sobre lo que pienso sobre determinadas situaciones, voy a morir, y así sucesivamente. Voy a leer alguna cosa antes de seguir. Me dice Katia, mis parejas se parecen a mi padre y mi padre no me da seguridad. Nunca fue un referente como padre ni hombre. Bien, evidentemente, como estamos diciendo, estas identificaciones parentales que tiene este niño o esta niña en su etapa temprana hacen que cuando yo no tengo ese padre y esa madre, lo que voy a hacer es esa necesidad de buscar ciertas cosas que me den esa protección o me den esa seguridad, cuando en realidad esa protección y esa seguridad la necesita el niño o la niña interior o este yo emocional del cual he hablado en muchas otras oportunidades. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar conciencia como personas adultas, que muchas veces los digo, personas adultas conscientes, tenemos que darle nosotros esa protección y esa seguridad a nuestro niño o a nuestra niña interior, porque ese niño o esa niña interior los va a estar buscando inconscientemente, continuamente de su etapa temprana. Esa parte, ese padre o esa madre que estuvieron mucho con ellos o eventualmente que no estuvieron. Por lo tanto, nos genera esa inseguridad. Entonces, esa identidad del propio yo lo que hace básicamente es mantener esa zona de confort que nos da esa seguridad, haciéndonos creer que esas cosas que nosotros tenemos o lo que nosotros pensamos nos genera un cierto placer, y como hace sentirnos la emoción del miedo. El ego se identifica, esto ya lo he mencionado muchas veces, el ego se identifica con esos pensamientos que nosotros tenemos acerca de cómo funciona el mundo, lo que hemos logrado o no hemos logrado, y con nuestras posesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esta identificación del yo, de lo que tengo aquí, este yo que es este software, tiene unos pensamientos, ha estudiado ciertas cosas y por lo tanto se ha identificado con ciertos conocimientos, ha conseguido en su vida una casa, un trabajo, una pareja. Esto también el ego lo toma como una identificación de lo que he logrado, porque es lo que me da, como decía anteriormente, esa seguridad y también todas esas posesiones. Entonces el ego me hace creer que yo, manteniendo esas posesiones, esas ideas o esos logros, estoy teniendo esa seguridad y esa protección, y por lo tanto lo que utiliza es la emoción del miedo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para de alguna manera empezar a poder aprender a soltar? Es tomar conciencia, como decimos siempre, tomar conciencia desde el ser adulto. ¿Por qué? Porque el ego continuamente nos va a estar llenando la cabeza con justificaciones muy valederas para nosotros,
pero que nos dicen que de alguna manera, si yo suelto eso, como digo siempre, la mierda me va a pasar de aquí a aquí y yo me voy a ahogar. Y eso no es verdad. El ego va a buscar esas justificaciones, va a buscar ciertas justificaciones también de espera, como he dicho muchas veces, voy a empezar con la dieta la semana que viene, voy a empezar con un proceso terapéutico la semana que viene, después del verano, después de la comunión, después de mi cumpleaños, después de fin de año, y entonces siempre tira el ego la pelota hacia adelante para mantener esa zona de confort que, como decía, nos da esa seguridad y esa protección, y por otro lado nos hace sentir culpables de que nos tenemos que defender de gente que nos quiere cambiar y que nos aferramos a esa zona de confort. Por lo tanto, como decía, ¿cuál es la idea? La idea es empezar a tomar conciencia que hay ciertas cosas en nuestra vida que no nos permiten avanzar y si las cargamos terminamos muriendo, y que básicamente esa vocecita que me dice que yo no puedo soltar esa historia, yo tengo que tomar conciencia que me he identificado con esa historia y tengo que desinstalar esa aplicación del ego. Ahora vamos a seguir algunas preguntas que estén por allí, que quieran ir haciendo a medida que voy explicando. No es un tema fácil, he tratado de explicar de alguna manera cómo llegamos nosotros, seres humanos, a apegarnos a las cosas, ya que, como dije, para los que recién se acaban de integrar, nuestro primer apego, el gran apego fundamental, es nuestra madre y luego nuestro padre o nuestros tutores, pero bueno, como he explicado, principalmente nuestra madre nos lleva durante 9 meses en la panza, ahí se genera un vínculo muy importante, que es el concepto o la definición del ego, es esa afinidad a través de una temporalidad duradera y se genera ese vínculo afectivo, y ese vínculo afectivo es lo que llevo inconscientemente, que me da esa protección y esa seguridad que voy a estar buscando inconscientemente en apegarme a otras cosas, ya que el superego me dice que yo ya no soy un niño, sino que ya soy un ser adulto, y que por lo tanto tengo que yo mismo ser capaz de sacarme las castañas del fuego y protegerme a mí mismo, no buscar cosas externas con las cuales necesite protegerme. A ver si tenemos alguna pregunta, voy a responder algunas preguntas. Respondí la de Katia. Enrique, a ver si, ¿cómo diferenciamos el apego del amor? Bien, aquí hay un vídeo, me lo dice Chus, hay un vídeo de Jodorowsky. Yo siempre suelo pasar ese vídeo en la consulta para aquellas personas que vienen a trabajar conceptos de relaciones de pareja, ¿no? En la cual estamos totalmente apegados y nos parece que si nos deja nuestra pareja o si no estamos más con esta pareja, hay una parte de nosotros que se muere. Porque lo que he dicho, ¿no? Es esa identificación de mi propio ser con todas aquellas cosas que me rodean, ¿no? Entonces, el amor, al final Jodorowsky dice que el amor en realidad es cuando yo veo a alguien con la cual comparto la vida, puede ser también un niño o alguien en el cual veo crecer a esa persona, ¿no? Veo crecer y no tengo esa necesidad de detener, de controlar, de sujetar, sino que veo a esa persona y le doy la posibilidad conscientemente de que pueda volar y crecer en todo momento. Es decir, cada uno de nosotros tiene que ser consciente de poder crecer libremente sin necesitar a nadie. Evidentemente estamos hablando de que no necesites a nadie porque no tienes ningún impedimento físico y que no dependas de alguien porque tienes un impedimento físico. Dentro de esas características normales, nosotros no necesitamos a nadie para poder crecer. Esta es una frase que he dicho hasta el cansancio, como dice el curso de milagros: nada ni nadie externo a ti puede hacerte daño, solamente son tus pensamientos los que te hacen daño. Por lo tanto, el amor, a veces confundimos el concepto del amor con esa necesidad de pertenencia, es decir, yo necesito a esta persona para yo ser feliz. Eso no es amor. Ahí ese concepto es un apego. Es decir, podemos amar a alguien desde el desapego.
en la medida que yo sea consciente de que esa persona no me pertenece. El ego me hace identificarme con esa persona, me hace apegarme a través de ese vínculo o esa relación emocional que decía anteriormente, nos hace vincular, nos hace apegar y por lo tanto después nos es complicado soltar porque confundimos, o el ego a través de esa justificación que decía anteriormente nos hace hacer creer que lo que nosotros sentimos realmente es amor y no es y no es apego. Katia dice, yo soy consciente de que debo y quiero soltar. Debo no. Recordemos que las emociones se gestionan con un cambio de lingüística, con un cambio de foco, con un cambio de lingüística. Es decir, es importante que tengas muy presente lo que estás sacando por la boca. Si tú dices debo, esto genera obligación, o si dices tengo, esto genera necesidad. Siempre como dices es, aquí en la segunda palabra, quiero soltar. Pero parece que siempre soy la mala al decir adiós y cortar una relación. Y eso no me gusta y me hace sentir mal. Vale, bien, es la otra cosa que expliqué acerca del ego. Que utiliza el ego para mantener esa zona de confort y para hacernos sentir mal, para no soltar. Utiliza la justificación, utiliza la espera y utiliza la culpa. Incluso nos hace sentir a nosotros o pensamos que la culpa de todos los males que a nosotros nos pasa le pertenece a los demás, o eventualmente nos hace sentir culpables por abandonar esa zona de confort cuando en realidad nosotros nos estamos hundiendo en esa zona de confort y no somos capaces de salir de esa zona de confort a pesar de que nos esté matando esa zona de confort. ¿Qué es lo que pasa curiosamente? ¿Qué pasa? ¿Por qué el ego puede soltar en esa zona de confort? Porque la persona se aferra, como digo muchas veces, a ese cuchillo, lo empieza a cortar, empieza a sacar la sangre por aquí y la persona dice, bueno, no es tanta sangre, bueno, lo puedo soportar, etcétera, 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 pero cuando ya le arranca uno de los dedos y la ganancia secundaria, en este caso, ya no pasa a ser esa propia seguridad o esa esa protección que nos da esa falsa protección o esa falsa seguridad que es el tener esa zona de confort o el mantener ese cuchillo, y ahora pasa a que de alguna manera esa ganancia secundaria pasa a ser nuestra vida, es cuando el ego no quiere tampoco morir y es capaz de soltar. No sé si se entiende este concepto. Por lo tanto, aquí tú tienes que tomar, Katia, conciencia de que en realidad ese sentimiento de culpa te lo está dando tu software para que tú no sueltes y no salgas de esa zona de confort. Por eso expliqué la importancia de tomar conciencia. O suelto pero siempre vuelven y es duro para mí volver a poner límites radicales. Bien, ¿por qué? Porque esa niña siente ese apego con esa figura parental, en este caso, como decía Jung, a través del conflicto de Electra, es decir, esa mujer, esa niña que está apegada a esa figura paterna, que es su primer amor, y por lo tanto, como el superego te dice, no, yo no puedo estar teniendo relaciones sexuales con mi padre, o no puedo tener este vínculo afectivo que tenía anteriormente cuando me subía a la falda de mi padre, ahora con, no sé, con 25, 30 o 50 años ya no lo puedo hacer, entonces lo inhibo, lo desplazo y lo proyecto. ¿Lo proyecto en dónde? En una pareja. Y por lo tanto me cuesta soltar o marcar mis límites en esa pareja porque en realidad es este acto inconsciente en el cual la niña se piensa que está rompiendo con esta figura paterna y por lo tanto se siente desamparada y ya no tiene esa seguridad que sentía antes. Carolina dice, siento lo mismo que Katia. Vuelvo a insistir por encima vez, es importante entender este concepto de que en realidad es este acto inconsciente en el cual nos lleva a pegarnos. Si yo soy capaz, como ser adulto, como un hombre adulto, de ser capaz de tomar conciencia de que en realidad todo eso que está funcionando en mí y todo lo que estoy viendo y todo lo que me estoy diciendo y esa resistencia que tengo a soltar son en realidad inconscientes y que obedecen a todo esto que acabo de explicar, te va a resultar mucho más fácil trabajarlo. Cecilia dice, duele mucho más sujetar que soltar. Sin lugar a duda, he dicho que al final, si tú sostienes algo o lo cargas, al final eso que cargas te pesa, te termina hundiendo y al final terminamos muriendo con las botas puestas, salvo que ahí aparezca
que me esté hundiendo a tal punto de morirme literalmente, y entonces el ser humano descubre una ganancia secundaria que ahora en este caso es su propia vida, y esa ganancia secundaria es lo que lo lleva a cambiar y a subsistir o a sobrevivir, ya que no quiere morir físicamente. Y es ahí cuando el ego se permite soltar todo aquello con lo cual se ha identificado, que he explicado, que he inhibido en mi etapa temprana de la relación, principalmente con mi madre, lo he desplazado y lo he proyectado. Más por aquí. Recordemos, principalmente, nos cuesta soltar muchas veces una pareja, ¿no? Yo atiendo muchas relaciones de pareja en el cual nos es complicado soltar, porque son muchos años, ¿no? Y el ego te termina diciendo, sí, pero tengo este cuchillo, pero lo tienes que soltar. Te dice alguien, pero mira, suéltalo, como digo siempre, que te está cortando, pero la persona dice, sí, pero son 20 años con este cuchillo, 15 años con este cuchillo, o sea, 40 años de mi vida viviendo de esta misma manera, con estas mismas costumbres, con esta misma historia. Entonces, cuando la persona ya no tiene todo ese entorno, ya no piensa de la misma manera, ya no tiene todas esas posesiones que tenía antes, al final esto genera una ansiedad muy importante, porque ese yo termina muriendo. ¿Cómo romper un patrón de relaciones? Bien, primero, tomando conciencia. Recordemos que en psicosomática clínica decimos que hay 3 puntos. Primero está la toma de conocimiento, es decir, esto que estoy explicando de alguna manera es una toma de conocimiento. Tú empiezas a tener este conocimiento en ti de que hay un software que está trabajando a tus espaldas y que te dice que aquí hay un yo emocional y que este niño o niña interior está apegada a esa etapa temprana, y que como ahora no puede satisfacer y no dar salida a través del ello, de esa pulsión que tiene de seguir en contacto, o ese apego de ese niño que le da esa seguridad, su padre y su madre, al final lo va a terminar proyectando. Luego llevas este conocimiento a tu conciencia para luego trabajar esta historia, ya que esas resistencias son muy fuertes. Es decir, todos tenemos esas resistencias muy fuertes a soltar, pero no necesariamente tenemos que llegar a un punto álgido en nuestra vida en el cual nuestra vida esté en peligro y nos estemos hundiendo para poder soltar definitivamente ese cuchillo, que digo ese cuchillo como puede ser una relación, un trabajo, una relación familiar, yo qué sé, no sé, un territorio o lo que fuera. Más cosas a ver que puedan ir preguntando por allí. Tengo la taza del Principito que me la regaló mi pequeña Camila. Bien, entonces vamos a dar estos 5 últimos minutos. Nos cuesta soltar. Como digo, continuamente nos estamos apegando a todo, porque ese apego, la aplicación del ego, es lo que de alguna manera me da esa falsa seguridad o esa falsa protección. Cecilia nos dice, a mí me llevó 10 años tomar la decisión de soltar definitivamente. No es fácil, pero sin duda en mi caso fue una liberación total. Exactamente, uno curiosamente cuando logra dar ese paso de soltar ese cuchillo, o soltar esa mochila que venimos cargando, que fruto de todo eso mismo que nosotros nos decimos, que ese ego que nosotros nos decimos, y esas justificaciones que nosotros encontramos para no soltar, curiosamente cuando nos soltamos sentimos una liberación total. Y esto no se paga, es decir, es muy difícil explicar con palabras cuando uno como ser adulto elige entrar en esa coherencia emocional de pensar, sentir y actuar. Es decir, pienso que no quiero estar en esta situación o en esta relación, siento que no quiero estar en esta relación y tomo esa decisión de no estar en esta relación. Cuando vivo en esa coherencia emocional es como que el universo y todo mi entorno se termina ordenando de alguna manera. Por lo tanto, es importante trabajar esa coherencia emocional y muchas veces no esperar a esos 10 años, porque al final lo podemos hacer antes. Evidentemente cada persona tiene su tiempo, tiene su espacio,
tiene su momento para llegar a soltar y su propio aprendizaje. Y lo que tenemos que aprender es darnos cuenta que, curiosamente, si soltamos este cuchillo y nos hemos sentido libres, como dice aquí Cecilia, y ha sentido esa liberación, es importante tomar esta experiencia para el futuro, para poder soltar más rápidamente y no quedarnos apegados, ¿no? Mi madre siempre dice una frase que dice que nunca se ve un coche de un funeral con un camión de una mudanza atrás, ¿no? Es decir, al final no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que tenemos, solamente nos vamos a llevar las experiencias y de alguna manera sanar nuestra alma, que es lo que hacemos dentro de lo que es psicosomática clínica al trabajar no solamente la sintomatología de enfermedades psíquicas, físicas y comportamentales, sino principalmente sanar el alma del individuo para transitar en este bardo, como dicen los hindúes, en este cuerpo físico que hemos venido a experimentar aquí y aprender de cada una de esas experiencias sin atarnos a esas cosas, ya que continuamente lo único constante en la vida son los cambios y es importante que nosotros acompañemos esos cambios para poder avanzar e ir soltando. Como decía Hoyo, decía una frase que dice: si sufres es por ti, si te sientes feliz es por ti, si te sientes dichoso o dichosa es por ti, nadie más es responsable de cómo te sientes tú, solo tú y nada más que tú. Tú eres el infierno y el cielo también. Esta es una frase de Hoyo. Por lo tanto, son nuestros pensamientos los que muchas veces se agarran o esa estructura egótica es la que se agarra a esa falsa seguridad y esa falsa protección y no nos permite soltar. Pero esto es un trabajo personal que es importante ir haciendo a lo largo de nuestra vida para ir acompañando, como digo, continuamente cada una de las etapas de nuestra vida, ya que nosotros vamos cambiando continuamente y nosotros no somos iguales ni cuando teníamos 10 años, ni cuando teníamos 20, ni ahora a los 50, ni seremos iguales cuando tenemos 80. Sin embargo, es así que nos hace mantener en esa zona de confort. Katia me dice: me encantan tus vídeos. Gracias, Katia, y tus sesiones se las recomiendo a cada persona que creo que le puede ayudar. Gracias, Katia también. Gracias, Janet. Y lo dicho, este vídeo como siempre va a quedar aquí en mi canal de Instagram. Si quieren hablar de algún tema en particular, me pueden mandar un mensaje, como lo hizo Estrella la semana pasada y me planteó el hecho de hablar del concepto del apego y el soltar, y pueden plantear alguna temática para hablar de desarrollo personal, de PNL, de psicosomática, de las relaciones. Hemos hablado del dinero, el transgeneracional, el síndrome yaciente, las creencias, las emociones. Todos esos vídeos están colgados en mi Instagram y espero poder verlos y verlas el miércoles que viene, como todos los miércoles, de Libres Pensadores y Pensadoras Consciente. La última, Cecilia dice: totalmente, todo ha sido por mí y estoy muy orgullosa a pesar del tiempo que me llevó. Bien, simplemente tenemos que aprender y tomar este aprendizaje. Si no, como dice Jung, todos aquellos que no aprenden de las situaciones desagradables de su vida fuerzan a esa conciencia cósmica a que se repita tantas veces para aprender de lo sucedido. Y lo que aceptas te libera, y lo que niegas, lo que aceptas te transforma y te libera, y lo que niegas te está sometiendo. Por lo tanto, es importante trabajar estos conceptos del desapego. Cecilia, gracias. Saludos desde Uruguay. Caro también desde Uruguay. Katia dice: autoestima y subir la vibración. Hablamos del concepto del Kybalión la semana pasada, de cómo subir, no me acuerdo si está en el anterior o en la primera parte del Kybalión, del directo del miércoles, creo que de hace 2 semanas, en el cual explicaba cómo subir nuestra frecuencia vibratoria y a partir de ahí poder aumentar también nuestro sistema inmunitario, por lo tanto enfermar menos o simplemente directamente no enfermar. Espero que les haya gustado este vídeo, espero que les hayan podido sacar alguna idea y que hayan podido aplicar estas ideas en vuestro día a día y que esto les permita llevar una vida más ligera, que es lo que nos espera del otro lado. Nos esperan del otro lado ligeros, sin ropa y con las lecciones aprendidas. Así que ha sido un gusto y espero verlos y verlas
el miércoles que viene. Chau, chau a todos.